Permítame darle la más cordial bienvenida a un distinguidísimo periodista, un hombre que es, ahí ya me ve toser ahí, ese soy yo, estoy fatal estos días, un hombre al que respeto y admiro muchísimo por su trabajo periodístico y por su rigor. Me permites, Jorge, que enseñe tu libro. Acaba de publicar una segunda edición revisada y, por supuesto, es a todo efecto práctico otro libro sobre la muerte del asesinato de Eugenio García Sada. Bienvenido. Muchísimas gracias, Leonardo, un placer como siempre. Oye, tienes una capacidad de trabajo admirable. Tú tenías este libro publicado ya hace algunos años. ¿Cuándo se publicó? En 2007 originalmente. La investigación es de 2005. Se publicó en Milenio en aquella época y yo estaba, Milenio, 2004, 2005, y luego hicimos el libro que salió entre fines de 2006, principios de 2007. Y ahora, pues con todos estos episodios de Salmerón y toda la actualidad que ha efectivamente recobrado este caso, en cuestión de semanas sales con una nueva edición corregida y aumentada, que para todo efecto práctico es un nuevo libro. Jorge. El libro es, yo creo que es un libro absolutamente actual. Han pasado ya casi 50 años de estos hechos, pero es un libro absolutamente actual, porque incluso muchos de los actores están vivos y tienen participación en la vida del país, pero los mecanismos culturales, sociales, los mecanismos de Estado que están detrás del asesinato de Garza Sada, que estuvieron detrás del asesinato de Garza Sada, siguen funcionando en muy buena medida en la actualidad. Para hacer un resumen muy rápido del libro, investigando los archivos de la Federal de Seguridad que tú sacaste el archivo que liberó Vicente Fox allá en Lecumberri. Pedí entre los archivos, estaba investigando otras cosas. La DFS se disolvió en 85, siendo Manuel Bartlett secretario de Gobernación. Siendo Manuel Bartlett secretario de Gobernación, fue una decisión del presidente Miguel de la Madrid por el grado de corrupción que había llegado tanto la Dirección Federal de Seguridad como la DIP, con la idea de crear un nuevo organismo de inteligencia que terminó siendo el CISEN. La DICEN, ¿no? Y luego CISEN. El CISEN posteriormente. Pido el archivo Garza Sada. Me interesaba más el tema de la guerrilla en realidad que el secuestro, y para mi sorpresa el primero de los oficios que me encuentro es de 1 año y medio antes del asesinato, y es un documento donde 1 año y medio antes está infiltrada la célula de la Liga 23 de septiembre por un elemento comprado por la Federal de Seguridad. Y desde ese documento en adelante, 1 año y medio antes, la Dirección Federal de Seguridad tiene la información de cómo se está procesando el secuestro de Garza Sada. Lo supieron todo. Prácticamente todo. Lo supieron todo con detalles, quiénes participaban, dónde eran las reuniones, cómo se estaba organizando, quiénes participaron en el operativo. Hay una enorme paradoja en esto. Algunos de los participantes también sabían que estaban siendo infiltrados por la Federal de Seguridad y toman distintas decisiones muy extrañas. Se van, uno abandona el lugar y se va a Tamaulipas, otro participa. No hay purgas al interior de la guerrilla. Pero sigue el secuestro en marcha. Nadie lo impide, ni la Liga 23 de septiembre sabiendo que está infiltrada, ni el gobierno de Luis Echeverría, que tiene toda la información como para impedir el secuestro. Entonces, y paralelamente el presidente entonces sabía que había una operación mediática importante en la que participaba Garza Sada, ¿no? Que era la compra de la cadena García Balseca. Ni más ni menos. En aquel momento la cadena de periódicos más importante del país, lo que ahora son los Soles de México. En una lucha de poder también muy marcada entre García Balseca, que había sido un hombre absolutamente oficialista durante toda su carrera, con el gobierno de Luis Echeverría, con deudas económicas y con algo que era absolutamente diferente. Eugenio Garza Sada quería comprar esa cadena de periódicos para tener influencia mediática en el país y con un margen de autonomía grande. Era un hombre, Eugenio Garza Sada, un hombre conservador, un hombre de derecha, muy ligado. Profundamente anticomunista. Anticomunista, muy ligado a las posiciones de Estados Unidos en ese sentido. Un hombre, por otra parte, que había tenido unas tareas titánicas como crear el TEC de Monterrey y otras instituciones. Entonces, eso le parecía potente de la un ideólogo potente,
autónomo, porque sus empresas eran, como buena parte de lo que se llamaba entonces el Grupo Monterrey, autónomo del gobierno federal, a diferencia de otras empresas del centro del país. Y yo creo que eso es lo que termina detonando, además de las enorme cantidad de intrigas palaciegas y de organismos de inteligencia, este secuestro que sale mal y termina con el asesinato de Eugenio Garza Sada. Oye, hay varios personajes, así como Pirandello, además tú eres de origen siciliano, en busca de autor, pero en el 70 y tantos que ocurre esto, pues estamos en medio de una discusión política, no como las que tenemos ahora, que son más de corte doméstico, sino una gran batalla, ¿no?, por el mundo, en fin, capitalista y comunista. Acababa de ocurrir pocas semanas antes, el golpe de Estado contra Salvador Allende. Ese sí fue un golpe de Estado, no como el de Evo Morales, que tardó lo mismo. Un golpe terrible, ¿no? Un golpe terrible que inaugura toda una cadena de una cadena espantosa. Que había comenzado ya en Brasil, pero... y traías una derecha preocupada porque la izquierda avanzaba y tenías el debate entre los revolucionarios y los democráticos en la izquierda. Y no lo podíamos... yo creo que era más... de revolucionarios y democráticos, sí, en la izquierda, pero en esa época era época de Guerra Fría. De Guerra Fría. Era la Guerra Fría, era socialismo contra capitalismo, con todos sus matices, y la violencia no estaba para nada fuera de la agenda de ninguno de los dos. Y teníamos un presidente que era de fresa y chocolate, ¿no? Era de fresa y chocolate, que tuvo una acción heroica, me parece una gran acción dando asilo en Chile a la familia Allende, a miles de exiliados, pero que también al mismo tiempo después sabemos que estaba en la nómina de la CIA, tenía con número incluso de agente de la CIA. Litempo 3, ¿o sí, no me acuerdo, pero y que estaban relaciones magníficas con Cuba y al mismo tiempo trabajaba y le daba información a Estados Unidos. Bueno, era la lógica de la Guerra Fría, y México era uno de los centros más importantes de la Guerra Fría. Absolutamente. Oye, y los empresarios de Monterrey lo veían como un casi comunista, ¿no, Echeverría? Lo veían como un casi comunista, había cosas, las expropiaciones de las tierras del Valle de Yaqui y demás, les parecían unas cosas terribles. Él fue el que dijo, el caballo de Zapata sigue ensillado, ¿no? Sí, claro. Barbaridades. La distancia que se establece entre muchos empresarios, no solamente de los de Monterrey con Luis Echeverría, es una distancia brutal que se mantuvo el resto de su gobierno y que trató de recuperar después José López Portillo para perderla finalmente también al final de su gobierno. Oye, la guerrilla mexicana hay un componente, digamos, cristiano de base, jesuítico, hay otro izquierdista, todo esto se describe muy bien en este libro, Nadie supo nada. Hay este componente más tradicional del comunismo, pero tú dirías finalmente, evaluando todas las fuentes, que hubo una influencia extranjera. Algunos fueron a la Unión Soviética, pero siempre me había quedado con la idea de que la relación entre las dos revoluciones, la mexicana y la cubana, nos había preservado en México de la influencia, digamos, cubana, que por ejemplo ha sido devastadora en Venezuela. Jorge, ¿hubo influencia externa en México en este yo episodio? Creo que muy poco. Sinceramente creo que muy poco. Cuando uno comienza a ver la historia de los grupos armados, la influencia sí hubo un grupo que fue a Corea a entrenarse, donde estaba Rosalvina Garavito, que fue después coordinadora de diputados PRD, perredistas, de diputados perredistas. Hay otro más grupo, distinguida académica de la UAM. Otro grupo que recibió entrenamiento, pero recibió entrenamiento en la Unión Soviética, en la Lumumba, un entrenamiento más ideológico que militar, porque eran parte, cuando fueron allá todavía, del Partido Comunista, aunque fuera un ala disidente. Algunos tuvieron, después de algunos hechos, una recepción en Cuba, que tampoco, por lo que tengo entendido, no les fue nada bien en Cuba, no fueron bien recibidos. Y yo no creo, a diferencia de otros movimientos guerrilleros, creo que tampoco tuvo la guerrilla mexicana, salvo la de Guerrero, que es un capítulo aparte, no tuvo ningún movimiento de masas detrás. ¿No? Si uno toma las guerrillas de Chile, el propio MIR, de Argentina, Montoneros y el ERP, los Tupamaros, algunas organizaciones brasileñas, son guerrillas con movimientos de masas importantes atrás, no digo mayoritarios, pero sí movimientos de masas importantes, sindicatos, estudiantes. Eso no se dio en México, y en México se dio algo que ahora se debatió mucho con el tema de Valentín Campa,
la izquierda mexicana apostó por la democracia, o buena parte de la izquierda mexicana apostó por la democracia y no lo hemos valorado lo suficiente, creo yo. No, creo que es una gran apuesta y qué bueno que tú lo subrayas. Es interesante ver cómo el gobierno lo supo absolutamente todo el tiempo y lo permitió, con lo cual, bueno, hubo incluso, digamos, choques de versiones en el momento que ocurrió lo de Garzazada. La prensa hacía su parte, digamos, el gobierno en todo momento supo qué había ocurrido, pero como que le vino bien a todo el mundo jugar esta especie de comedia, el nadie supo nada, ¿no? Es una comedia, y incluso entre los propios comunicados que se dan, comunicados no, oficios, que se envían dentro de la Federal de Seguridad, distintos funcionarios dan distintas versiones ellos mismos sobre un mismo hecho, ¿no? Entonces es una comedia terrible que en realidad es una tragedia por donde es una tragedia por donde se le vea, y ha tendido una cierta lectura del pasado, la que hizo por ejemplo Salmerón, como a minimizar esto y a verlos como jóvenes heroicos, un poco como en aquella canción de Jacques Brel del Diablo, ¿no? Sí. Estos jóvenes llenos de ideales que se llegan a poner bombas por todas partes, entonces el diablo está feliz, ¿no? Decía irónicamente Jacques Brel. Sí, y yo creo que no el señor Salmerón sin la capacidad de Jacques Brel, pero canta bien, sí. Pero yo creo que es un gravísimo error. Yo no creo, tampoco me parece que está en la lógica de satanizar a todos quienes participaron. Hay gente que revisó su accionar, hay gente que revisó cómo actuó en aquellos años, hay quienes no. Lo paradójico de todo esto, que en lugar de celebrar a quienes revisaron su accionar y se convirtieron como parte de la izquierda democrática del país, a los que se celebra es a los que siguen pensando que todo lo que hicieron estuvo muy bien, o algunos de ellos, que una declaración que se dio en esos días de que México en aquellos días estaba en guerra civil. Perdón, no estuvo en guerra civil desde la revolución. Y tú retomas, y las trayectorias son interesantísimas. Hay desde gente que se quedó un poco metida en esa historia hasta quien fue gobernadora de Yucatán, ¿no? Sí, Dulce María Sauri participa en ese grupo, es una de las que hace la vigilancia. Hay un punto oscuro también de todo esto, que es Jesús Piedra Ibarra, que hay un hermano de la hoy presidenta de la comisión. Todos los demás que participaron en este operativo, Jesús Piedra Ibarra participó en la organización del mismo, todos o fueron detenidos o algunos murieron en enfrentamientos, pero todos se supo cuál fue su destino. El único que no se supo cuál fue su destino es Jesús Piedra Ibarra, que en un documento se coloca así como un tema menor, que se informa de la detención de él en un documento mucho más general donde se hablan muchas cosas por la Dirección Federal de Seguridad. Nunca más se vuelve a hablar de él, no hay ningún documento, por lo menos que yo haya encontrado, sobre su destino. Uno de los misterios. Pues hay que leer este libro de Jorge Fernández Menéndez, a quien le agradezco enormemente que haya venido. Es un placer y un honor estar contigo. Gracias, querido amigo. Bueno, pues ahí tiene usted el incansable Jorge Fernández. Hace unos días hablábamos del libro Ayotzinapa, unas semanas, y ahora tiene esta nueva entrega en librerías.